Bueno, pues ando buscando aquí al pastor Rigo. Hoy tenemos la bendición de que el pastor Rigo nos va a bendecir con la palabra. Amén. 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 Yo creo que todos dicen amén. La oscuridad de mi ayer intentó nublar mi fe, mas su soplo la quitó. Let's go, vamos a bailar, todos a celebrar un nuevo amanecer. Let's go. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Amén. Es un gusto saludarlos. Buenas tardes a todos. Saludos a los que nos ven por internet, a los que nos ven por Facebook. Enviamos saludos. Esta es su casa, Comunidad Cristiana. Los esperamos. Somos, ¿qué? Su familia. Siéntase en casa. Somos su familia. Y hoy queremos compartir una palabra que espero que revolucione su vida. Queremos hablarle de algo que para cada uno de nosotros es importante, porque para Dios su vida tiene un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Y en esta ocasión vamos a ver un tema que se llama Tu historia cuenta. Toque el hombro de su compañero que esté a la izquierda o a la derecha y dígale: tu historia cuenta. Tu historia cuenta. Porque su vida tiene un propósito eterno y extraordinario para Dios. Dios quiere cambiar nuestras vidas y que su vida sirva para cambiar no tan solo en esta generación, sino también a las generaciones futuras. Lo que usted haga hoy va a contar para el día de mañana, porque lo que usted está haciendo es sembrar para sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Está sembrando para sus nietos. ¿Cuántos dicen amén? Y aún para sus tataranietos, ¿verdad? Por eso es que su historia cuenta. Todo lo que haga usted ahora cuenta para el futuro. ¿Sabe? Hace muchos años, cuando yo era adolescente, creé una historia sobre mi vida, queriendo ser abogado. Y yo creo que todos ustedes, en la historia de sus vidas, aquellos que actualmente ya son adultos o son profesionistas, algún día quisieron ser algo en su vida. Y yo creo que cada uno de nosotros pudiera contar una historia diferente. Pero yo quería ser abogado, porque en aquel tiempo, pues los abogados, pues traían un buen vehículo, vivían en casas lujosas, se daban una vida de éxito y además eran muy admirados por la sociedad. Entonces, uno se va creando una historia de su propia vida. Sin embargo, Dios tiene para usted una historia diferente. Tanto así que después de querer ser abogado, quise ser economista. Porque escuché de los economistas. Y hubo economistas que influenciaron mi vida. Sin embargo, no terminó ahí la historia. La historia terminó siendo yo contador público. Desde aquí el Señor me llevó hasta la Ciudad de México, pasando por Iguala. Sin embargo, fue ahí donde el Señor tenía un propósito para mi vida. Si yo me hubiera quedado aquí en Acapulco, tal vez el Señor no me hubiera alcanzado. Pero allá el Señor me encontró. Y no es una casualidad, porque Dios ya tenía escrita la historia de mi vida.
Y fue ahí precisamente donde yo conocí del Señor. Por eso es que la historia de cada uno de nosotros cuenta para que ahora podamos contar la historia de aquel que cambió mi vida. Y usted sabe a qué me refiero. Al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Aquel que es el Salvador de nuestras vidas. Aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario para que usted y yo hoy disfrutemos de este tiempo tan maravilloso en este lugar. Y mire que Dios no se equivoca, porque cada uno de nosotros construimos un sueño de un futuro. Pero ese sueño, y para que ese futuro sea un futuro de éxito, lo tiene que poner en las manos de Él. Y esto me refiero a toda tu carrera, a todas las decisiones que puedas tomar en tu vida, ya sea buenas o malas, así como tus relaciones que te llevan a construir la historia de tu vida, haciendo eco de una historia de éxito que tú crees que es importante para ti. Porque cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida queremos ser importantes, queremos ser admirados. Allí va el doctor, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? El doctor Jesús, ¿verdad? Cirujano, ¿verdad? O ahí va el abogado Toribio, ¿verdad? Pero ya no es abogado, ahora es predicador. Pero todos quieren ser en un momento de sus vidas admirados, porque se sienten importantes. Y sabe una cosa, la Biblia nos da una historia de una persona que creía en una historia equivocada. Y me voy a referir a un hombre llamado Saulo. ¿Cuántos conocen a Saulo? Saulo creció de niño en una ciudad romana. Él tenía ciudadanía judía y romana. Y tal vez Saulo creció como un niño muy bien educado. Tal vez había varios lenguajes, tal vez el hebreo, porque era judío, tal vez el arameo, tal vez el latín, o tal vez el griego, porque él tuvo mucha influencia con los griegos. Era un hombre muy culto y es posible que haya estudiado en las mejores escuelas de aquel tiempo. Pero seguramente él estuvo bajo la mano de aquel hombre muy conocido, Gamaliel, un fariseo muy importante de aquellos tiempos. Y Saulo conoció a través de él toda la ley. Y cuando me refiero a toda la ley, a todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el libro de Malaquías. Se lo sabía completamente. Sin embargo, él no tuvo en ese tiempo la revelación de la palabra de Dios. Saulo esperaba, como usted y yo en aquel tiempo, la venida del Mesías. Él no creyó que Jesús era el Mesías del cual se hablaba en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Saulo empezó a escuchar que había gente que hablaba de un Mesías. Pero había mucha influencia en aquel tiempo sobre él de los fariseos. Recuerden que los fariseos fue la secta que finalmente mató a Jesús, ¿verdad? Los fariseos de aquellos tiempos. Y él se dejó controlar por ellos.
Y la Biblia no habla más de Saulo, más de lo que está escrito en el libro de los Hechos. En aquel suceso cuando él permite que Esteban, uno de los discípulos, fuera muerto a pedradas. Y dice la palabra ahí en el libro de Hechos, dice que en Hechos 7:58, y echando fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo consintió la muerte de Esteban. O sea, la importancia de Saulo es que todo mundo lo conocía, tenía autoridad. Pero esa autoridad se la habían dado ¿quiénes? Los sacerdotes, que en aquel tiempo, ¿verdad?, no estaban de acuerdo en que Jesús fuera el Hijo de Dios. Sin embargo, Esteban lo apedrearon, ¿por qué? Porque él estaba contándole la historia del Mesías resucitado. Y ustedes lo pueden ver ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 7. Pueden leer la historia de cómo Esteban empezó a predicar y a hablarles de ese Mesías. Y Esteban les empezó a narrar la historia de este hombre desde el patriarca Abraham. Y toda la historia de cómo el pueblo de Israel fue llevado 430 años a Egipto, y que de ahí fue liberado, y que el Señor los llevó 40 años por el desierto porque no estaban creyendo en Él, hasta llegar al Mesías resucitado. Sin embargo, en Hechos capítulo 8, en el versículo 1, nos dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Todos los discípulos que fueron llenos del Espíritu Santo, recuerden la historia ahí en el capítulo 2 del libro de Hechos, donde había 120 reunidos en una sola casa, y sobre los cuales cayó el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Y cada uno de ellos fueron desparramados por todos los pueblos, excepto los apóstoles. Sin embargo, en Hechos capítulo 3 nos dice: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, ¿qué hacía? Arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Era tanto el odio por los cristianos, era tanto el odio por aquellos que creían en Jesús, que él entregó su vida para poder hacer todo esto. Y en Hechos 9:1 encontramos que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. 2, y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora vea esta historia. Él estaba yendo confiadamente, llevaba soldados a sus órdenes. Y al llegar cerca de Damasco, el Señor de pronto se le aparece. Hay un grande resplandor que lo deja ciego, cayendo en tierra, ¿verdad?
dice que oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, voltéese con el que esté a su izquierda y a su derecha y dígale esto, dígale ¿por qué? Dígaselo fuerte, no tenga temor, dígale ¿por qué? ¿Por qué haces lo que estás haciendo? Ahora, esto ya no lo repita, pero se lo voy a decir. ¿Por qué te obsesionas por lo que te obsesionas? Jóvenes, ¿por qué se obsesionan por esa joven si aún no están en la edad? Señorita, ¿por qué te obsesionas por ese muchacho que no es cristiano? No me respondas. ¿Por qué sigues esa carrera que estás estudiando? ¿A dónde crees que vas a llegar? ¿Por qué persigues ese sueño? ¿Por qué te frustra lo que te está frustrando actualmente? ¿O por qué eres un chismoso o una chismosa en la iglesia, verdad? Y crees que eso te da importancia, y sobre todo cuando vas y se lo cuentas a tu pastor, ¿verdad? ¿Te hace ser importante? Los que tienen un negocio, ¿por qué no pagan bien sus impuestos? ¿O por qué no le pagas lo que es justo a tus empleados? Ahora, yo no, con esto no quiere decir que no esté de acuerdo en que tengan éxito. Claro, claro, todos queremos tener éxito en la vida, todos queremos triunfar, ¿no? Pero lo tenemos que hacer a la manera mía o a la manera de Dios. A la manera de Dios. Y Saulo no estaba haciendo las cosas a la manera de Dios. ¿Dónde está entonces nuestro enfoque? Porque todo lo que hemos vivido tiene que ver con este presente que estamos viviendo. La historia que quieras vivir depende de nuestra vida pasada, solamente como referencia para vivir una buena vida. Pero Pablo, antes de contestarle al Señor, él le dijo: ¿quién eres, Señor? Hechos 9:5. Le dijo: ¿quién eres, Señor? Pablo no le dio una respuesta, pero sí le preguntó: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? ¿Quién eres, Señor? Él, temblando y temeroso, dijo: Señor. Ahora vean la respuesta. Ahora sí responde y le dice: ¿qué quieres que yo haga? ¿Se ha preguntado esa pregunta? Y le ha dicho el Señor: ¿qué quieres que yo haga por ti, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Tú me sanaste, restauraste mi matrimonio, rescataste a mis hijos, me has prosperado en mi negocio. Pregúntele al Señor entonces: ¿qué quieres que haga, Señor, por ti? ¿Qué quieres que haga? Y yo creo que hay mucho que hacer por delante. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. ¿Le ha pasado alguna vez eso? Yo creo que a muchos, cuando nos levantamos en la noche, ¿verdad? Y medio dormidos, prendemos la luz y nos lamparea, no vemos nada. Bueno, pues así le pasó a Saulo. Tenía los ojos abiertos, pero no veía a nadie. Tanto así que los soldados que iban con él, ¿qué hicieron? Dice
Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. ¿Sabe qué significa Ananías? Significa gracia de Dios. Significa gracia de Dios. Es lo que significa. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él, ¿qué hacía? Oraba. ¿Qué oraba? No lo dice la palabra, pero él oraba. ¿Qué se imagina que oraba después de lo que él había hecho? Había sido causante de la muerte de muchos cristianos. ¿Qué cree que le decía a Dios? Yo creo que le decía: Señor, te ruego que me perdones. Señor, no soy digno de que me salves. Yo creo que Saulo de Tarso, rogaba a Dios. Tanto así que el Señor le dice a Ananías: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora vea la respuesta de Ananías. Fue entonces Ananías y entró, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pero hay una parte interesante en este pasaje. En el versículo 13, Ananías le responde al Señor y le dice: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¿Cómo cree que fue la reacción de Ananías? Señor, ¿pero no sabes qué tipo de hombre es este? ¿No sabes con qué crueldad mataba a mis hermanos? ¿Y todavía me mandas con él? Ahora imagínese si el Señor se le parece a usted y le dice, por su nombre, ¿verdad? Y le dice: ve y predícale a Juan Pérez, que es el sicario número 1 del puerto de Acapulco. Señor, ¿yo? ¿Usted lo haría? Era una orden la que le estaba dando el Señor, ¿verdad? Porque Ananías significa gracia de Dios. O sea, que la gracia iba a ir con usted. La gracia lo iba a acompañar para que cuando usted se presentara delante de él, ¿sabe qué iba a pasar? Nada, porque Dios ya iba a tener preparado el corazón de ese hombre. Fue lo que le pasó a Saulo. Y por eso Ananías obedece al Señor. Y entonces fue Ananías y entró en la casa, y poniéndole sobre las manos le dijo, ¿cómo le dijo? Hermano.
Así le dijo, hermano. Porque Ananías, una vez más, significa gracia de Dios. ¿Cuántas veces pueden llegar personas a este lugar, verdad? ¿Y cuántos Ananías hay aquí? ¿Sí? Porque en usted está la gracia de Dios. Y no nos importa el pasado de la persona, ya no nos importa lo que haya sido, lo que importa es que el Señor lo perdonó y lo rescató como usted a mí. Dele un aplauso al Señor por eso. Así que dice que al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Usted sabe que cuando uno es bautizado hay un cambio tremendo en nuestras vidas. Y fue lo que sucedió en la vida de Saulo. Su vida fue transformada, dio un giro, ¿verdad? Enorme. La narrativa de Saulo es que ya no era ahora un asesino, ya no era lo que había sido, ahora se convertía en Saulo el predicador, porque había sido perdonado y el Espíritu Santo había venido sobre él. Así es que ya no más era perseguidor de cristianos. Y eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio cambia la narrativa de tu vida. Ya no eres lo que eras en el pasado. Ya no eres aquel drogadicto. Ahora eres un hombre liberado. Ya no eres el ladrón que eras, porque ahora eres perdonado y eres hijo de Dios. Ya no eres aquel borracho o ebrio, ¿verdad?, que quedabas tirado en las calles, porque ahora tienes una nueva vida. Vives en sobriedad porque ahora Jesús te ha convertido en una nueva criatura. Ya no eres el mismo. Ya no eres lo que eras. El nombre de Saulo significa admirable, el más importante. También encontré que significa el elegido o aquel que ha sido pedido por Dios. Sí, Saulo quería ser admirado. Hacia allá iba su historia, pero Jesús cambió la historia de su vida. ¿A cuántos Jesús les ha cambiado la historia? Así es que ahora su historia debe servir para contar la historia de aquel que cambió su vida. En Gálatas 1, 15, 17 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Qué le dice eso? Que el cassette de Pablo había sido reseteado. El Espíritu Santo le cambió todo el sistema que él traía. Vean, ¿quién le enseñó todo acerca de Jesús? ¿Cómo fue que Pablo predicaba sin que ni Pedro, ni Juan, ni ninguno de los apóstoles les haya dicho la vida de Jesús? Porque solo el Espíritu Santo puede hacer ese cambio en nuestras vidas. Por eso debemos de permitir que el Espíritu Santo sea el que me cambie.
sea el que me transforme. Debemos de darle oportunidad al Espíritu Santo, y fue lo que sucedió con Pablo. De tal manera que inmediatamente Pablo empieza a predicar. Enseguida, en el versículo 20, dice, enseguida predicaba, ¿a quién? A Cristo. ¿En dónde? En las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban como atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban ese nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. ¿No es este el que se quedaba borracho en las calles? ¿No es este el mujeriego? ¿No es este el que no pagaba sus impuestos? ¿No es este el que golpeaba a su mujer? Sin embargo, a Saulo ya no le importaba lo que él había sido. Esa es la estrategia del diablo, que a veces te quiere recordar lo que tú eras, cuando lo que ahora debes tener en cuenta es lo que ahora tú eres en Cristo Jesús, porque te ha dado una identidad, y esa identidad te dice que ahora eres hijo de Dios, eres hijo del Creador del cielo y de la tierra, eres heredero de todo lo que Él crió. Ya no eres el mismo. Y no podemos permitir que el diablo quiera cambiar la historia. Y dice una vez más en 1 de Corintios 15, decía Saulo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice? Sois salvos. Si creíste la palabra que les he predicado, ¿qué son? Salvos. Porque si no la creíste, entonces has creído en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Qué es lo que estaba contando Saulo ahí? Estaba contando la historia de Jesús, porque Él es el único que puede perdonar pecados. Solamente Jesús puede perdonar nuestros pecados. Y usted y yo tenemos la gran oportunidad de poder acercarnos todos los días, a cualquier hora, en cualquier instante, y decirle: Padre, perdóname. Cualquier pecado que usted haya cometido. Ahora tenemos a uno que está a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí día y noche. Día y noche. Así que nunca diga que Dios no le oye. Dios le oye. La más pequeña oración que usted levante, Dios lo oye. La palabra dice que los oídos del Señor están inclinados a la oración del
justo, del justo. ¿Cuántos justos habemos aquí? ¿Verdad? Entonces, el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Por eso fue y tuvo tanta misericordia por Saulo. En Hechos 13:9, Pablo está en Antioquía y predica el Evangelio hablando de aquel que sanó paralíticos, leprosos, abrió los ojos a los ciegos, resucitó muertos, que murió y resucitó, de aquel que no vio corrupción, de aquel que perdona pecados y que todo aquel que en él cree ahora es justificado. Nosotros hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo. Su sangre nos limpió de todo pecado y lo sigue haciendo. Su sangre no fue derramada en balde. Porque si usted no ha creído esta historia, ha creído en balde en el Evangelio. Mire, el Evangelio no es hablar de prosperidad, no. El Evangelio es hablar de Jesús. Ese es el Evangelio. Es lo que hacía Pablo. Pablo hablaba de Jesús. Ese es el verdadero Evangelio. Por eso cuando usted tenga oportunidad de encontrar a alguien y hablarle de Jesús, háblele y dígale: mira, yo conozco a un hombre que me sanó, yo conozco un hombre que transformó mi matrimonio, yo conozco un hombre que me restauró, era yo paralítico y el Señor me levantó. Hable de Jesús. Eso es el Evangelio. Y no diga que es difícil, porque nada es difícil para Dios. Entonces Pablo, en el libro de Hechos 13, 46, 47, dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros la verdad. Era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles. Comunidad cristiana, el Señor te ha puesto para hacer luz a los gentiles. En Acapulco, en tu casa, en tu colonia. Ahí es donde el Señor quiere que usted sea luz en medio de las tinieblas, a fin de que sean salvo para salvación hasta lo último de ¿qué? De la tierra. Hermanos, el Señor nos ha puesto como luz. Como luz. Hace ya varios años daba yo clases ahí en la Americana. Estuve ahí como por unos 4 o 5 años. Y la verdad, aprovechaba y predicaba en la clase. Después de haber dado la clase, ministraba a los jóvenes. Aquellos que querían oír, porque algunos se salían de clases. Y después de un tiempo, la directora me dijo: contador, me han comentado que usted así, que predica el Evangelio en la clase. Yo estoy de acuerdo que lo haga, pero ¿sabe qué? No es política de esta universidad. Así es que hay 2 opciones: o deja de hacerlo o renuncia. Le dijo: maestra, no se preocupe, renuncio, porque no puedo dejar de hablar de aquel que me había cambiado, que me había transformado. Y mire, le doy gracias a Dios porque varios de esos muchachos, uno de ellos ahora ya es pastor y es hijo de una amada hermana de esta iglesia. En aquel entonces este muchacho era
era rebelde. Sin embargo, Dios tocó su vida, Dios tocó su corazón. Y eso es algo importante en nuestras vidas, porque quiere decir que su vida está sirviendo para Él. Puede ser que en tu trabajo puedan decirte lo mismo, ¿verdad? Pero Dios nos ha enseñado a ser prudentes. Hacerlo fuera de las horas del trabajo, nadie te lo puede impedir. Pero no nos quedemos callados. Y Pablo no se quedó callado. Así es que, ¿cuántos creen que ahora su historia puede hablar la historia de aquel que vino a este mundo para dar su vida y rescatarlo? Si usted es uno de ellos, póngase de pie y le pido al grupo de alabanza que pase. ¿Sabe Dios que ve los corazones, que conoce los corazones? Cierre sus ojos, incline su rostro, hable ahí con Dios. Y allí en su corazón dígale usted mismo a Dios, ¿cómo es que puede su historia servir para que la historia de Él sea conocida? Y si usted no lo ha hecho o se ha visto impedido para hacerlo, pídale perdón a Dios. Y dígale que a partir de ahora le conceda esa gracia. ¿Qué es lo que significa, Ananías? Gracia. Gracia de Dios. Y es lo que usted y yo necesitamos, gracia de Dios, para poder hablar con denuedo el Evangelio. Señor, aquí están tus hijos. Aquí estamos, Señor. ¿Cuántas cosas no has hecho por nosotros, oh Dios? ¿Cómo podemos pagar, Señor, todo lo que hemos recibido de su mano? El salmista David decía: ¿a dónde me iré de tu espíritu, Señor? Si fuere al cielo, ahí estás tú. Si descendiere al Seol, ahí estás tú. Señor, aquí está mi corazón. Aquí está mi vida. Así como Pablo fue instrumento útil. Porque Pablo significa pequeño. Y sí, era pequeño de estatura. Dicen que tenía los pies encorvados, así como charrito. También se dice que era visco. Pero a eso Pablo no le importó. Él siguió hablando de aquel que había transformado su vida. Ahora es Pablo el pequeño. Ya no le importaba ser grande, ser importante. Otros decían que era mejor escribiendo cartas que hablando. Pero Pablo siguió haciendo la obra de Dios. No se detuvo. Terminó en la cárcel y desde la cárcel escribió las mejores cartas.
que hoy usted y yo conocemos. Cartas que le dicen a usted: eres más que vencedor. Cartas que le dicen: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Cartas donde el Señor dice: eres una nueva criatura. Palabras de Dios que dan vida. Palabras que sanan corazones. Palabras que transforman vidas. Padre, gracias. Gracias, bendito Dios, porque nuestras vidas pueden servir para que otros puedan cambiarse. Nos ponemos en sus manos, bendito Dios. Aquí está mi vida, Señor. Señor, úsame. Usa mi vida, Señor. Dame más, Espíritu Santo. Ven y lléname, Señor. Ven y lléname. Dame más de ti. Cámbiame, Señor. Necesito más de ti. Sin ti, Señor. Sin ti, Señor. Sin ti, Señor. Aquí estoy, Espíritu Santo. Ven y llénanos. Llena este lugar, Señor. Llena este lugar. Ahora mismo, Espíritu Santo, derrama de gloria en este lugar. Aquí estamos, Jesús. Venimos a buscarte a ti, Señor. Nuestra vista no puede estar en el hombre, no puede estar en las circunstancias de este mundo. Y este mundo no nos va a detener. Ven, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Solo un toque, todo lo cambias, todo lo Adórelo, adórelo, adórelo. Adórelo. con tu voz. Adórelo. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Levante sus manos. El mundo Levante sus manos. transformas, Usted ha sido el liberado. mundo transformas. Sí, Señor. Sí, tu Señor. Sí, Señor. vida. Derrama, Señor. Derrama tu La unción. muerte venciste, la muerte venciste, y por tu amor ahora soy libre, ahora soy libre. Mi adoración, todo mi amor, solo a ti, Cristo.
Amén. Amén.